Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer especialmente a la Universidad del Rosario y a la Universidad del Norte por extenderme esta invitación para compartir con ustedes algunas aproximaciones respecto a esa difícil pero realista necesidad de buscar elementos de intersección entre el derecho de propiedad y la justicia transicional en contextos como el de Colombia. Yo quisiera compartir algunos avances aproximativos, buena parte de ellos de carácter teórico, encaminados un poco a sustentar la posibilidad de esa intersección desde la perspectiva del caso colombiano y a partir de algunas investigaciones en las que hemos podido contribuir, especialmente desde la perspectiva de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, que le reporta a la Corte Constitucional en el marco del seguimiento a la sentencia T025, y con la idea no solamente de contribuir a evaluar el modelo de justicia transicional actualmente vigente en Colombia alrededor de la restitución de derechos patrimoniales de víctimas de la violencia, que posiblemente puede ser uno de los elementos más obvios o principales de esta intersección, sino también para contribuir a algunos elementos reflexivos de cara a la implementación del Acuerdo de Paz de noviembre de 2016 entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP. Lo primero que habría que decir desde un punto de vista estrictamente esquemático es recordar que en cierta medida la academia ha conseguido algunos consensos sobre una relación que también es transversal al conflicto armado que se busca, al que se le busca dar fin a través de estructuras, tecnologías y mecanismos transicionales en Colombia. Y es la estrecha relación entre el conflicto armado como una manifestación del actuar macrocriminal de estructuras armadas jerarquizadas con control territorial, político, económico y militar en muchos territorios caracterizados por la ausencia o por la debilidad de la presencia del Estado, la estructura agraria del país, desde la perspectiva de que demuestra una radical situación de informalidad respecto de ciertos sujetos rurales, frente al acceso y a la tenencia de la tierra, pero también demuestra altos niveles, incluso escandalosos, de concentración de la propiedad rural en manos de muy pocos y, por lo tanto, en relación con ello, un tercer elemento característico que es la existencia de cuanto menos dos modelos de desarrollo que son antagónicos en las zonas y en los territorios rurales del país. Por un lado, un modelo agroindustrial y de carácter extractivo, cuyo actor principal es un empresariado que busca sacar el mayor provecho económico no solamente a los territorios desde la perspectiva agrícola, sino también desde la perspectiva de la extracción y explotación de recursos naturales ubicados en el subsuelo. Y por otro lado, un modelo que realmente es una multiplicidad de modelos, pero que para efectos heurísticos se podría pensar como un modelo frente al que acabo de mencionar, que es el modelo de los pueblos de arraigo, entendiendo los pueblos de arraigo por lo menos las comunidades campesinas y los pueblos étnicamente diferenciados, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, que basan su relación con la tierra y el territorio en un modelo o en una cosmovisión completamente distinta, incluso radicalmente distinta a la del modelo capitalista, en tanto se basan en relaciones que insisten en un buen vivir colectivo basado en unas escalas de relación no solamente productiva, sino también espiritual, cultural, con el territorio de cara a garantizar su pervivencia física y cultural como sujetos diferenciados. Entonces, esta triple relación nos permite hacer como plantear un detalle específico, y es centrarnos en el tema del desplazamiento forzado,
de personas en el marco del conflicto armado en Colombia. El desplazamiento forzado en Colombia, ya la Corte Constitucional lo ha constatado, es un fenómeno masivo y sistemático. Masivo y sistemático que ya cuando se sitúa en el plano territorial tiene unas particularidades que no pueden ser obviadas de cara al sistema de propiedad actualmente existente en Colombia y a los retos que este sistema le traza a la justicia transicional. En primer lugar, desde la perspectiva de la tercera encuesta nacional de verificación de los derechos de la población desplazada, que hasta el momento es el único instrumento estadístico que refleja con mayor principio de realidad la situación de las víctimas de desplazamiento en Colombia, a pesar de que fue realizada en el año 2012, pero le ha servido de base fáctica a la Corte Constitucional para tomar decisiones respecto a las políticas públicas sobre desplazamiento forzado, incluso decisiones que van encaminadas a exigirle al gobierno su transformación, incluso radical. Desde la perspectiva de esta encuesta, es claramente factible demostrar que el fenómeno masivo y sistemático del desplazamiento forzado implicó una afectación particularmente enfatizada en la población campesina. La población campesina que, además de ser víctima de graves vejámenes contra la dignidad humana en el marco del conflicto armado, ha sido objeto de las consecuencias económicas y de descomposición económica que implican sus relaciones de informalidad con la tierra, como lo mencioné al principio, y los fenómenos de concentración, donde el campesinado y las demás comunidades rurales, incluyendo las étnicas, son sujetos que no son respaldados por la política pública, de manera que esta política padece de un sesgo claramente anticampesino, como lo planteó en algún momento Carlos Salgado, y desde esa perspectiva el desplazamiento forzado lo que viene es a afianzar ese sesgo desde la perspectiva de una falla de reconocimiento para con unas poblaciones que tienen unas relaciones no formales con la tierra y el territorio, pero que sí son dignas de ser protegidas e incluso que son objeto de protección especial, al menos desde el paradigma constitucional en Colombia. Y es allí donde aparece el tema de la propiedad y el usufructo de las tierras y del territorio como uno de los elementos cruciales para entender las causas del conflicto armado, pero también los mecanismos para conjurarlo desde la perspectiva de la no repetición. ¿Por qué? Porque por un lado las relaciones de propiedad en este contexto que acabo de mencionar suponen la presunción de legalidad de esas relaciones. Sin embargo, el desplazamiento forzado que trae consigo dos fenómenos contundentes y claramente documentados en el país, como son el fenómeno del abandono forzoso de tierras y territorios y el despojo jurídico de los mismos para las víctimas de desplazamiento forzado, pues sufre en el marco del conflicto armado un proceso de ilegitimidad. ¿Por qué? Porque la propiedad y el usufructo sobre la tierra implica en el marco del actuar macrocriminal de los grupos armados en Colombia un ejercicio del poder. Es decir, la tierra no es solamente un atributo económico en este contexto. La tierra y la propiedad o el usufructo sobre la misma también implica construir o ganar, incluso por la fuerza y de facto, un poder de carácter social en los territorios que implica de alguna manera dominar las comunidades y expulsar a aquellas que no obedecen a esas estructuras de poder vertical de facto e incluso violento que se reproducen en el marco del conflicto armado en los territorios rurales en Colombia. Y lo propio sucede con la dimensión política del poder que implica no solamente apropiarse desde la perspectiva militar de los territorios, sino también de los factores productivos que se producen en dichos territorios. Ese poder político ha implicado en Colombia, por ejemplo, la existencia de un fenómeno que es muy importante traerlo a colación para mirar el tema de la intersección entre la justicia transicional y el derecho de propiedad, y es el fenómeno de la cooptación del Estado por parte de sujetos que podríamos denominar, como lo hace el profesor Garay Luis Jorge Garay en varias de sus investigaciones, como sujetos grises, entendiendo por sujetos grises aquellas personas o grupos, élites de gran poder en los territorios rurales que actúan entre la legalidad y la ilegalidad. Es decir, que aparentan actuar en un marco de legalidad, pero que en el fondo están aprovechando su lugar privilegiado de carácter económico, político, cultural y social y la posibilidad de influenciar en el Estado
para reproducir los esquemas de dominación territorial y de dominación política, económica y cultural que de alguna manera el conflicto armado reproduce y para los cuales la presencia de actores armados y el actual macrocriminal de los mismos es claramente funcional. Entonces, estos sujetos grises lo que hacen es, entre otras cosas, en primer lugar, reproducir estructuras arraigadas de rentismo que existen en el país incluso desde los inicios de su vida republicana, entendiendo el rentismo como la reproducción de aquellas relaciones cada vez más institucionalizadas en las que unos grupos de poderosos en escenarios como los escenarios rurales en el país imponen sus intereses en contra del bienestar social y sin pagar la debida retribución social que implica aprovecharse de instancias colectivas o de factores de producción colectiva para el aprovechamiento propio o de ciertas élites. Ese rentismo viene a ser reproducido o el conflicto armado viene a ser funcional para ese modelo de rentismo desde la perspectiva de algunos elementos clave que también contribuyen a explicar la complejidad del propio conflicto en varios territorios del país. Por ejemplo, el contrabando, estamos hablando de manifestaciones históricas. Para el contrabando es una de las manifestaciones rentísticas más fuertes del país, que está arraigada, que contribuye a una aculturación de la ilegalidad en muchos territorios del país y que de alguna manera construyó las rutas geográficas que finalmente le fueron útiles a un fenómeno que todas y todos consideramos como un consenso explicativo del conflicto, que es el fenómeno del narcotráfico. El narcotráfico, a su vez, especialmente a través de su alianza con estructuras paramilitares en muchas regiones del país, especialmente en el norte del mismo, ha contribuido también a reproducir el rentismo desde la perspectiva de la acumulación y la concentración de la propiedad. Porque buena parte de la propiedad, y especialmente la urbana o la semiurbana, le ha servido a las estructuras y mafias narcotraficantes para poder, por un lado, intentar la legalización de sus activos ilícitos y por el otro lado también ganar un prestigio social en algunas esferas de la sociedad encaminado a que a través del poder económico se pueda garantizar su acceso o su influencia a escalas de poder a través de la cooptación del Estado. Y es que esta cooptación del Estado, si bien es claramente diáfana en los territorios y en la estructura territorial del Estado, todas y todos sabemos que llegó a escalar incluso a niveles de carácter nacional. El fenómeno de la parapolítica, donde, pues para recordarles a nuestros invitados e invitadas internacionales, más del 30% del Congreso Nacional del país tuvo relaciones directas de alianza política, económica y militar con estructuras paramilitares, pues lo que está demostrando que es no solamente que hay un fenómeno de cooptación, sino también de reconfiguración cooptada del Estado, es decir, donde esas relaciones rentísticas reproducidas por el ejercicio del poder fáctico de los grupos armados, también ha contribuido a reforzar unas relaciones clientelistas encaminadas a evitar que esquemas de redistribución de activos en favor de los menos favorecidos se puedan consolidar en los territorios. El narcoparamilitarismo en el norte del país, en la costa atlántica, fue particularmente un dispositivo de contrarreforma agraria. Creo que hay un consenso de esa visión en varios de los especialistas de estos temas. Ya les había mencionado a Carlos Salgado, el propio Absalón Machado, el propio profesor Rodrigo Primi, que es un referente clave para la justicia transicional en Colombia, han coincidido en ver, incluso manifestaciones investigativas de la institucionalidad como la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, han coincidido en explicar el fenómeno del narcoparamilitarismo en el norte del país como un fenómeno de contrarreforma agraria. Entonces esto desde la perspectiva de la justicia implica no solamente la clásica pregunta sobre la relación entre la justicia distributiva y la justicia correctiva, que estaría a la base de los modelos de justicia transicional existentes en el derecho comparado, sino que también implica situarnos en las circunstancias subjetivas que dan lugar a esos fenómenos de inequidad en el acceso a la propiedad agraria para efectos de este específico elemento que he querido resaltar desde la perspectiva
de lo que significa la participación de sujetos grises, como los intenté definir al principio, en esa contrarreforma agraria, para la cual, insisto, el conflicto armado colombiano fue funcional o fue parte de su orden programático contribuir a la contrarreforma agraria desde la perspectiva de la motivación de varios de los grupos armados existentes en el marco de dicho conflicto. También su responsabilidad desde la perspectiva de la aculturación de la ilegalidad que ha impedido en Colombia procesos de redistribución de activos, especialmente basados en falla de reconocimiento de sujetos clave para la diversidad política, cultural y económica del país, como los campesinos y los pueblos indígenas, y desde la perspectiva de todas las luchas y todos los procesos y esfuerzos que estos sujetos grises han hecho para ganarse la impunidad en marcos de justicia transicionales o no transicionales. Porque el trasfondo de todo esto es que detrás de la posibilidad de imputar responsabilidad en este modelo de intersección está la posibilidad también de obtener una sanción social y económica, cuanto menos desde esa dimensión, a estos sujetos grises, es decir, aquellos que actúan entre la ilegalidad y la legalidad desde la perspectiva de su contribución a las violaciones a derechos humanos, por un lado, o el beneficio que estos han tenido en un contexto de graves violaciones a derechos humanos y vejámenes contra la dignidad humana. Entonces, para el caso de Colombia y para efectos de contribuir a mirar la implementación del acuerdo de paz actualmente vigente, y ya para terminar, es importante entonces plantear estas manifestaciones contextuales desde la perspectiva de las teorías y los modelos de justicia existente. Yo tengo la impresión personal de que en Colombia, cuando se ha hablado de justicia transicional, ha imperado la visión procedimental de la justicia de corte liberal, que supone que parte del enfoque reparador inherente a todo modelo de justicia transicional para que éste obtenga altos niveles de legitimidad, parte de la idea de la reconstrucción de unos proyectos de vida de carácter individual que fueron truncados por las violaciones a los derechos humanos. ¿Sí? Sin embargo, es posible que existan otros repertorios argumentativos encaminados a contribuir a la intersección aquí sugerida en el marco de este evento y que es necesaria para contribuir a la no repetición de las violaciones, no solamente coyunturales, sino también de carácter estructural, que están a la base del conflicto armado que se busca dar por superado a través de tecnologías y mecanismos transicionales. Entonces, además de situar el problema desde la perspectiva de la justicia distributiva, que en el caso de Colombia implica un reconocimiento, aunque sea parcial, en el punto 1 del Acuerdo de La Habana, desde la perspectiva de la necesidad de una reforma rural integral, también se requiere de procesos cada vez más complejos de garantía de la justicia correctiva. Aquí veo algunos alumnos de mi cátedra de reparación en la Universidad Externado y ya han escuchado esto de mi parte, pero es importante insistirlo. Desde la perspectiva de la justicia correctiva implica un modelo de reparación que no se vea satisfecho solamente con volver a las personas al momento anterior al de las violaciones o al de los vejámenes. El profesor Rodrigo Primi también junto con María Paula Zafón han insistido desde hace mucho tiempo en que ese modelo implica una intersección entre lo distributivo y lo correctivo a través de lo que ellos denominaron la reparación transformadora. Sin embargo, cuando el legislador de 2011 incorporó esa frase, ese concepto de reparación transformadora en la Ley 1448 de 2011, lo que trajo consigo fue un entorno de complejidad y unas enormes dificultades operativas para la burocracia creada desde la perspectiva transicional en esa ley. Me refiero a la unidad de víctimas y a la unidad de restitución de tierras que todavía no han podido materializar el concepto de reparación transformadora claramente planteado en lo teórico por el maestro Rodrigo Primi, y eso hace parte de los retos operativos actualmente existentes en Colombia. Pero hay un reto más profundo, que también es un reto de intersección, y es el reto de garantizar en Colombia la existencia de una justicia anamnética. La justicia anamnética, que no es de corte liberal, sino que tiene otras manifestaciones basadas en la memoria de los graves vejámenes contra la humanidad, implica que no solamente se piense la restitución de derechos patrimoniales como una reposición de carácter privado para las víctimas, sino que también implica la reconstrucción de los tejidos sociales que fueron truncados por estos modelos
de intervención territorial, signados por la violencia, la victimización, el vejamen sexual, pero que también tienen órdenes de relación muy profundos con un modelo económico que tiende a contribuir a la desaparición radical de sujetos colectivos que no tienen relaciones de carácter capitalista con el territorio y con los recursos naturales. ¿Sí? No en vano, buena parte de la documentación, y supongo que la profesora Rocío eventualmente podría darnos mayores luces desde el observatorio que ella dirige, pero buena parte de los informes que evalúan la situación actual del modelo de restitución de derechos territoriales en Colombia bajo la ley 1448 y los decretos ley 4633 y 4635 nos han dejado algunos sinsabores, pero también unos elementos claves para la memoria y la justicia anamnética. Por ejemplo, una relación o una correlación. ¿Esa es una forma de decir que se acabó el tiempo? Es que en el Congreso suelen hacer eso. Uno dice un minuto más y no se acuerda de qué estaba diciendo. Pero bueno, hay unos elementos, y ya con esto termino, me queda creo que menos de 30 segundos. Hay unos elementos claves para la justicia anamnética en el país, entendida como justicia restaurativa, pero justicia de la memoria. ¿Sí? Una memoria transformadora, una memoria, como dirían los poetas surrealistas, una memoria espermática. Es decir, no una simple recordación, sino también un modelo que garantice la no repetición desde la perspectiva de la reivindicación, del reconocimiento de los sujetos inmolados por esos procesos complejos en donde se ve claramente intersectado el derecho de propiedad por el orden de violaciones que busca superar la justicia transicional. Y esos elementos que nos ha dejado la aplicación del modelo de restitución en Colombia son, entre otros, los siguientes. En primer lugar, existen territorios del país donde, independientemente de que se demuestre o no, porque la carga de la prueba no está en las víctimas, está en el Estado y en quienes se opongan a sus pretensiones de restitución, independientemente de que se pruebe o no la relación directa entre el despojo y la victimización y las transformaciones del uso de los territorios de manera posterior al desplazamiento masivo de las personas, lo que sí está claro en este modelo es que, por un lado, hay territorios en el país donde el modelo de extracción de recursos naturales de carácter intensivo se vio beneficiado por el despojo y el abandono forzado de tierras. Un caso elemental, el caso del Cesar. En el Cesar se está implementando la mina de carbón más grande del mundo y al tiempo se han producido desgarradores casos de violaciones a derechos humanos que trajeron consigo la desposesión violenta de comunidades campesinas. Actualmente el principal reto operativo, pero que es un reto de política pública y de filosofía política, a pesar de que se presente como operativo para una institución como la Unidad de Restitución de Tierras, es entrar a resolver el hecho de que existan intereses extractivos en los territorios actualmente, cuando antes de la entrada de esos intereses hubo graves circunstancias de violaciones a derechos humanos. En Colombia no se optó por un modelo como el que la primera exposición nos compartió, en el que el Estado no hace apreciaciones sobre la justicia desde la perspectiva de revisar la legitimidad o no de la relación de quien detenta el poder o la tierra actualmente de cara a la restitución, y en ese sentido le atribuye una redistribución, ¿sí? de esa riqueza marcada por el dolor de la tragedia del vejamen a ambas partes. Creo que Colombia, a través de la 1448, optó por el modelo de una justicia en favor del carácter correctivo de las obligaciones del Estado, de manera que obligó a quienes se oponen a la restitución a demostrar la legitimidad de sus títulos, pero también la debida diligencia y otros atributos que pues no es oportuno mencionarlos acá, pero sí le estableció una exigencia muy importante a los opositores para que demostraran la posibilidad de que el Estado cubriera el costo de la tierra que ellos eventualmente pagaron en el contexto de violaciones para garantizar el carácter preferente del derecho a la restitución. Como este es el modelo actualmente vigente en Colombia y es reafirmado en el punto 5 del Acuerdo de Paz, es muy importante, estimadas y estimados, insistir en que el modelo
se base en estructuras cada vez más fuertes de justicia restaurativa para garantizar la no impunidad de estas circunstancias, la situación del modelo económico frente a la victimización y contribuir al esclarecimiento de la verdad del despojo y el abandono forzado de tierras y territorios desde la perspectiva de la situación actual de riesgo radical de exterminio físico y cultural de sujetos que tienen relaciones no formales, pero sí especialmente protegidas o que ameritan una especial protección con sus tierras y con sus territorios. Muchas gracias.